bienvenidos a este aula abierta. En esta ocasión, este aula abierta va a tratar sobre la parte de derecho local, especialmente sobre un tema que consideramos de relevancia, es decir, en qué se puede gastar el remanente de tesorería, ¿verdad?, para gastos generales de las entidades locales. Por suerte para nosotros, ya lo tenemos en cámara, por suerte para nosotros está Jorge García Hernández. Jorge García Hernández es funcionario con habilitación de carácter nacional, su escala intervención y tesorería categoría superior, y está, además es interventor, ¿verdad, Jorge?, en el Ayuntamiento de Gandía, es interventor general en el Ayuntamiento de Gandía. Aparte, Jorge es un gran colaborador del Lefebvre, especialmente en el producto de derecho local, que veremos, ¿verdad?, en algún momento de lo que es la sesión. Y yo creo que, bueno, en cuanto a lo que es la dinámica en la sesión, ya os lanzo una serie de sugerencias, vamos a hacer algunas preguntas, son anónimas. Es decir, lo que os pedimos es que, si os apetece, las respondáis, porque nos va a permitir un poco qué tenemos al otro lado de la sesión y cómo podemos orientar parte de la sesión. Vamos a lanzar un par de sondeos y al final de la sesión se abrirá un turno de preguntas, a lo que Jorge lo estime de otra manera, se abrirá un turno de preguntas para que pongáis las preguntas. En teoría es una sesión que durará 45 minutos, entre 45 minutos y una hora. Y bueno, yo creo que lo mejor es que, Jorge, ya tomes las riendas, te voy a hacer presentador y a partir de ahí vamos avanzando, si te parece, en la sesión. Muy bien, perfecto, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación tan amable. Gracias por Lefebvre, por invitarme a participar en esta jornada, en esta conferencia que vamos a dar esta mañana. Y nada, pues nada, encantado de estar con vosotros. Vamos a tratar un poquito de esto del remanente de tesorería, que además es un concepto que yo creo que con carácter general lo conocemos todos, ¿no? Es decir, que de una forma u otra, pero hace muchos años que estamos trabajando con esta materia del remanente de tesorería para gasto general, pero yo creo que siempre nos surgen cosas, ¿no? Van cambiando las normas, van haciendo algo en esta norma para que este concepto de remanente de tesorería al final no lo vayamos cuestionando cada vez más. No obstante, pues es lo que tenemos. Tenemos este ratio, tenemos este valor, y este es el que se utiliza fundamentalmente para determinar, como bien sabéis, pues un poco la situación de liquidez del ayuntamiento o de saneamiento del ayuntamiento, uno de ellos. Sabéis que fundamentalmente el remanente de tesorería para gastos generales junto con el endeudamiento pues constituyen dos aspectos fundamentales de los ratios que tiene el ayuntamiento. Y lo que siempre nos ha preocupado de este remanente de tesorería es qué se puede hacer con él. Y hemos pasado, como ahora veremos, ciertas etapas, ¿no? Y claro, la ley de estabilidad presupuestaria marcó pues un punto y aparte de esa utilización en el remanente de tesorería, y ahora con la suspensión de las reglas fiscales, pues evidentemente más, todavía si cabe, pues afecta a ese remanente de tesorería. Pues bueno, vamos a tratar un poco de recordar pues qué es el remanente de tesorería para gastos generales, ¿no? Os recuerdo que viene determinado básicamente pues la definición tanto en la Ley de Haciendas Locales como en el decreto 500/90. Me voy a este decreto 500/90 al derecho local. Anda, mira, se nos ha caducado la sesión. Pues ya estamos aquí otra vez con la sesión. Perfecto. Simplemente con poner Real Decreto 500/1990, ya el producto nos aparece la norma. Perdona, Jorge. Ay, que no la, perdón. No sé si estás compartiendo la pantalla. La necesito compartir. Perdón, Sí, vamos a ver. eso es. Vamos a ver un segundín. Aquí. Vale, porque por detrás corre la presentación. Recuerda Claro. que lo mejor es que juegues con tu Perdonad. ordenador. Ya se ve perfectamente. Vale. Ahora sí lo veis. ¿Lo veis Sí, ahora? se ve. Muchas gracias. Empezamos de nuevo. Tenemos en el producto de derecho local. Entramos y ponemos pues Real Decreto 500/1990. Inmediatamente nos aparece la norma y entramos a la norma y bueno, pues buscamos el artículo 101, que bueno, pues es facilito de encontrar. O incluso podríamos poner 101 aquí, artículo 101, y nos aparecería inmediatamente. Bueno, pues en el primer apartado, como veis, de este artículo 101, pues nos dice cuál es el concepto del remanente de tesorería, que el remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Todo ello referido a final del año, claro, al 31 de diciembre
del año que corresponda. En este caso estaríamos hablando del 2020, ¿no? Volvemos de nuevo aquí a la presentación y vemos que, bueno, esquemáticamente de ese artículo 101, pues nos da estos grupos, ¿no? Un poco de lo que constituye ese remanente de tesorería. Los fondos de tesorería, el pendiente de cobro, el pendiente de pago, que aquí pone pago, pero el pendiente de pago, y esto nos daría el remanente de tesorería. Claro, ese remanente de tesorería es un remanente de tesorería bruto, es un remanente de tesorería total. La norma prevé que a ese remanente de tesorería, pues concretamente el artículo 103, pues haya que realizarle una serie de ajustes. Pues los ajustes son el dudoso cobro, que hay que descontarlo de lo que tenemos pendiente de cobro, y hay que ajustar también las desviaciones de financiación acumuladas positivas, lo que está financiado, ¿no? Con ingresos afectados. Y eso ya nos daría un remanente de tesorería para gastos generales, que es el que aquí nos interesa, que es del que vamos a hablar, ¿no? Bueno, esta es la composición, el formato lo conocéis todos, ¿no? De en qué consiste este remanente de tesorería, el formato del estado del remanente de tesorería, que al final, como decíamos, era el dinero que tenemos más lo que nos deben menos lo que el ayuntamiento debe. Eso es lo que conformaría ese remanente de tesorería bruto, ¿no? Luego habría que descontar, pues como ya hemos comentado, tanto el saldo de dudoso cobro como los excesos de financiación afectada. Pero fijaros una cosa, no, eso lo dejaremos para otro día porque no quiero entrar a comentar con mucho detalle el estado de remanente de tesorería. Por ejemplo, no está la cuenta 413. ¿Por qué no está la 413? Pues no sabemos, pero no está. Y luego pues nos devanamos los sesos pensando en que si esa cuenta 413 pues hay que ajustarla, el Estado sabe que cuando remitimos la información quiere que la descontemos, quiere que descontemos los acreedores por devolución de ingresos indebidos, pero todo eso no está en la instrucción de contabilidad, ni está ni en la ley de haciendas locales, ni en el decreto 500. Pero sí que hay una cosa que deberíamos de tener en cuenta y que yo creo que se ha puesto de manifiesto de forma muy contundente cuando el año pasado el Consejo de Ministros dictó un decreto que sabéis que luego no se convalidó por el Congreso de los Diputados y en el que se planteaba la posibilidad de que los ayuntamientos cedieran el remanente de tesorería. En ese momento nos dimos cuenta que si le cedíamos el remanente de tesorería, no teníamos liquidez suficiente. ¿Por qué? Porque en muchos casos el remanente de tesorería para gastos generales, en la medida que se aparte mucho de los fondos líquidos, significa o implica que no tenemos un remanente de tesorería ajustado en realidad, que habría que recalcular el saldo dudoso cobro o, a mi entender, creo que lo más oportuno es que estableciéramos una especie de ratio a considerar entre el fondos líquidos y lo que me puede dar de remanente de tesorería para gastos generales. Porque no puede ser que tenga un fondos líquidos de 5 y que me dé un remanente de tesorería para gastos generales de 1.000. No es posible, es decir, algo falla. Si eso nos ocurre en nuestro ayuntamiento, algo está fallando. Pero no quiero entretenerme con el remanente de tesorería, con la composición o el análisis de cada una de los conceptos que integran el remanente de tesorería, sino partiendo, ¿no?, de este concepto de remanente de tesorería, que es el dinero que tenemos en el banco más lo que le deben al ayuntamiento menos lo que el ayuntamiento debe, y con esos ajustes que comentamos, que es descontar de lo que le deben al ayuntamiento los saldos de dudoso cobro, lo que consideramos de dudoso cobro, y también hay que descontar aquellos excesos de financiación afectada, esas desviaciones acumuladas positivas de financiación que comentábamos, y con eso determinábamos este remanente de tesorería para gastos generales. Entonces, ¿qué es ese remanente de tesorería para gastos generales? Lo dice la exposición de motivos, del remanente de tesorería de la exposición de motivos de la instrucción de contabilidad. El remanente de tesorería es una magnitud que representa el excedente, en el caso de que exista, de liquidez a corto plazo de la corporación. Y se configura como un elemento fundamentalmente presupuestario frente a la anterior instrucción de 1990, que lo que tenía era un carácter esencialmente financiero. Entonces, ¿qué es eso del remanente de tesorería? Hombre, pues el remanente de tesorería, sabéis que es un recurso para financiar gasto. Si el remanente de tesorería es positivo, lo podemos utilizar para financiar modificaciones de crédito, para incrementar nuestro gasto, y si es negativo, pues entonces no podemos financiar nada. Al contrario, hay que sanear ese remanente de tesorería, porque al final este remanente de tesorería viene a ser un poco la acumulación de toda la vida de la entidad local de los resultados presupuestarios de todos los ejercicios acumulados
hasta la fecha en que calculamos el último remanente de tesorería. ¿Cómo se utiliza ese remanente de tesorería? Pues ya hemos visto que tenemos 3 fases. En el índice veíamos que teníamos un poco 3 fases. La primera es con la propia ley de haciendas locales, actualmente el texto refundido de la ley de haciendas locales. Una segunda etapa, que es cuando aparece, cuando se dicta la ley de estabilidad presupuestaria. Y una tercera etapa, yo diría esta tercera etapa es un poco transitoria, porque es la suspensión de las reglas fiscales y que esperemos que ocurra así, que pronto desaparezca esa suspensión de las reglas fiscales si es o en la medida en que suponga que la pandemia pues ha desaparecido y por lo tanto ya no tiene sentido que se suspendan las reglas fiscales. En ese sentido, de luego, sería pues muy positivo. Bueno, pues vamos a ver un poco qué diferencias de utilización de ese remanente de tesorería teníamos o tenemos en cada una de las etapas por las que hemos atravesado. Pues bueno, de acuerdo con la ley de haciendas locales, pues ya lo sabéis, es decir, la ley de haciendas locales posibilita, en el artículo 177, posibilita que utilicemos el remanente de tesorería para financiar una modificación de créditos concreta y determinada, que es la de créditos extraordinarios y suplemento de créditos, que es la más habitual, ¿no? Podríamos utiliza también para la incorporación de remanentes, pero bueno, en ciertos aspectos, pero nada más. Fuera de esos supuestos, el remanente de tesorería para gastos generales solo se utiliza para modificación de créditos mediante créditos extraordinarios o mediante suplementos de crédito. ¿Qué podemos financiar con ese remanente de tesorería? ¿Qué tipo de gastos podemos financiar? Pues en principio todos. No hay límite para la utilización del remanente de tesorería en función de los gastos que estemos utilizando. No hay límite. Podemos utilizarlo para financiar tanto gastos no financieros, entendiendo por gastos no financieros el concepto legal, los gastos corrientes y también los gastos de capital. Por lo tanto, capítulos del 1 prácticamente al 7 del estado de gastos, podemos financiar cualquier cosa, siempre que se cumplan el resto de los parámetros que establezcan en cada supuesto. Y también, en principio, no hay límite para financiar incluso gastos financieros. Podríamos financiar tanto activos como pasivos financieros mediante el remanente de tesorería para gastos generales. Por tanto, con la ley de haciendas locales en la mano, con el artículo 177 de la ley de haciendas locales, no existe límite a la utilización del remanente de tesorería, que podemos financiar gasto de cualquier tipo, sin que exista una tipología de gasto concreta que podamos o que debamos destinar o que exista una limitación al respecto. ¿Dónde aparece la limitación a la utilización del remanente de tesorería para gastos generales? Pues aparece con las reglas fiscales, claro está. Cuando ¿te parece, Antonio, que hagamos ya un primer sondeo sobre... Vale, pues sí, me parece perfecto. Como bien dices, vamos a haceros una pregunta a todos, ¿vale? Ahora la vamos a lanzar, pero la leemos primero. La pregunta que os quiero hacer, Jorge, es: ¿sabíais que la utilización del remanente de tesorería para gastos generales estaba condicionada por la capacidad de financiación, es decir, la estabilidad presupuestaria? Entonces vamos a lanzar un sondeo. Dejarme un segundín. Lo tengo por aquí. Sí, vamos allá. Entonces, vamos a lanzar un sondeo ahora mismo. Simplemente tenéis que marcar una de las... ¿Vale? Y le dais a enviar, ¿vale? Es un sondeo anónimo, lo decíamos antes, es simplemente para saber exactamente si tenéis o no conocimiento, y os damos, pues eso, un minuto, porque realmente es marcar sí o no y lanzarlo, ¿vale? Esto os va a dar una idea un poco hacia dónde dirigir los siguientes pasos. Y bueno, pues Jorge, si quieres te avanzo que la cuarta parte no tiene conocimiento y el resto sí, más o menos, ¿vale? Podéis seguir contestando, que no pasa nada, el sondeo sigue abierto. Vale, aproximadamente la cuarta parte, la quinta parte ahora mismo, la quinta parte no tiene conocimiento y el resto sí que lo sabe. Así que podemos continuar si quieres. Perfecto. Pues nada, pues continuábamos, ¿no? Con estas reglas fiscales. Decíamos que desde la ley de estabilidad presupuestaria surgen unas reglas fiscales, normalmente por los compromisos que tiene España con Europa, y se establecen básicamente 3 tipos de reglas fiscales. La estabilidad presupuestaria, que incluso da lugar
como bien sabéis, a la modificación del artículo 135 de la Constitución española para establecer como principio constitucional el de estabilidad presupuestaria. Otra regla fiscal pues sería la regla de gasto, que limitaría el incremento del gasto del sector público, y concretamente en lo que nos afecta a las entidades locales, pues también queda limitado. Simplemente se puede incrementar el gasto de acuerdo con los porcentajes de referencia que establece el Consejo de Ministros, y estableciendo esos tipos de referencia, pues solamente el gasto no financiero podría incrementarse en esas cantidades. Y luego el objetivo de deuda, que también sabéis que el objetivo de deuda está en función del PIB, y como en las entidades locales está definido en su conjunto, pero no para cada una de las entidades locales, pues de ese objetivo de deuda no se materializa, y nos vamos en las entidades locales a la ley de haciendas locales, también del artículo 52 y 53 de la ley de haciendas locales, y nuestro límite sigue siendo el 110%, y ese objetivo de deuda del 3% del PIB general, pues bueno, pues queda un poquito ahí en stand-by, ¿no? A que se desarrolle en el ámbito de las entidades locales. Bueno, pues estas reglas fiscales condicionan la utilización del remanente de tesorería. Fundamentalmente, esta de aquí, el de la estabilidad presupuestaria, ¿no? La ley de estabilidad presupuestaria, bueno, pues define en qué consiste este concepto de estabilidad presupuestaria. Vamos aquí a compartir de nuevo la estabilidad presupuestaria. Vamos a ver si encuentro aquí. Si encuentro aquí, vamos a ver, creo que lo estaréis viendo. Volvemos. Sí, se ve perfectamente, Se Jorge. ve, perfecto, muy bien. Pues ahora ponemos aquí Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Estabilidad presupuestaria, veis, no hace falta ni completarlo, porque ni saber el número de la ley ni la fecha, porque simplemente poniendo Ley Orgánica de Estabilidad ya me aparece la ley orgánica, me aparece aquí, ¿vale? Nos dice además, pues, cuál es la última reforma. Es importante porque a veces no sabemos si está la ley actualizada, si no lo está, si cuál es la última versión, si está derogada. Bueno, pues en el producto del derecho local, pues está efectivamente cualquiera de las modificaciones está online, actualizada. Y si vamos al artículo 3.2, bueno, pues vemos en qué consiste la estabilidad presupuestaria. ¿En qué consiste? Que pues, se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural. Una cosa que no tiene nada que ver con el tema, pero si me permitís, pues lo voy a tratar porque fijaros que los preceptos que están modificados en la ley, una cosa interesantísima en el artículo es que te aparece la comparativa. Si veis cuál es la versión original o cuál es la última versión, y la comparo con cualquiera de ellas, ¿no? Vamos a comparar la versión original pues con la versión del año 2015, compara. Fijaros, me aparecen los preceptos comparados en una tabla en el que pues me dice sombreado pues cuál es la redacción que se ha dado. Y si se ha derogado, la parte que se ha derogada también me aparece. No tiene nada que ver con el tema, pero creo interesante cuando nos manejamos en estos productos saber que a veces queremos, ¿cuál era la redacción anterior? ¿Qué ponía? ¿Y qué pone ahora? Para intentar saber cuál es el motivo de la modificación. Pero bueno, volviendo a nuestro producto, volviendo a nuestro tema de hoy, bueno, pues efectivamente hemos visto que por estabilidad presupuestaria se entiende esa situación de equilibrio o superávit estructural. Que la verdad que no nos dice nada. En el ámbito local nos dicen, bueno, es estable, si tiene una situación de equilibrio o superávit estructural, y dices, pues muy bien, pues perfecto, estupendo, pues mira, qué alegría. ¿Y en eso en qué consiste? Pues bueno, pues intentamos aclararlo en el SEC 2010, y yo creo que el SEC 2010, si me permitís la broma, está traducido al castellano desde otro idioma, y a veces cuesta de entender las frases cómo están expresadas, ¿no? Y dice que, bueno, el SEC 2010 representa el importe de las administraciones públicas tienen a su disposición para prestar o que deben pedir prestado para financiar sus operaciones no financieras. Pero luego sabemos que en la práctica esto es más sencillo porque, bueno, hemos utilizado mucho la estabilidad presupuestaria, la hemos tenido que calcular muchísimas veces desde esa ley, desde el año 2012, y sabemos que al final la estabilidad presupuestaria es la suma de los ingresos no financieros, capítulos del 1 al 7, menos los gastos no financieros, también capítulos del 1 al 7, más menos los ajustes, y eso es lo que nos da la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, es relativamente fácil de calcular, excepto los ajustes, la verdad, porque en los ajustes hay muchísimos y son un poco complicados. Pero de luego la estabilidad presupuestaria así explicada es mucho más fácil. Ingresos no financieros menos gastos no financieros. Y ya con los ajustes
pues ahí nos costará un poquito más ver qué tipo de ajustes o qué cálculos hay que hacer. Entre ellos, por ejemplo, pues sumarle como gasto pues el saldo de la 413. Claro, es que si el saldo de la 413 no se suma, que no se utiliza, como ya hemos visto en el remanente de tesorería, pero sí a efectos de calcular la estabilidad presupuestaria. Si esta suma resta nos da positivo, significa que tenemos capacidad de financiación, que tenemos estabilidad presupuestaria, lo tenemos aquí abajo. Si esa suma resta nos da negativo, ¿qué significa? Pues que no tenemos estabilidad presupuestaria, que tenemos inestabilidad presupuestaria, que tenemos necesidad de financiación en términos SEC, ¿no? Que utiliza las expresiones de capacidad de financiación cuando la estabilidad presupuestaria es positiva y necesidad de financiación cuando la estabilidad presupuestaria es negativa. Son los términos que utiliza la ley de estabilidad y los términos que utiliza el SEC. Pero esa ley de estabilidad presupuestaria nos tiene un artículo, que es el artículo 32, que dice qué tenemos que hacer con el superávit presupuestario. Y dice el apartado 1 que este superávit presupuestario tenemos que dedicarlo a reducir deuda. ¿Y qué se entiende por superávit presupuestario? Pues dice la norma, dice el apartado 3 de este artículo 32, lo veis aquí, no sé si veis mi cursor, sí, pues que se entiende por superávit presupuestario la capacidad de financiación calculada según el SEC, ¿vale? Esa capacidad de financiación, por tanto, es la estabilidad presupuestaria. Eso es lo que determina ese destino del superávit presupuestario. De tal manera que si tenemos capacidad de financiación, esa capacidad de financiación, esa estabilidad presupuestaria positiva, la tenemos que destinar a reducir nuestro endeudamiento. Esto con la ley de estabilidad en la mano, ¿vale? Claro, sabéis que la disposición adicional sexta de esa ley de estabilidad introduce una serie de matices, yo creo que importantes, ¿no? Sobre todo, pues cuando las entidades locales pues cumplen el parámetro del endeudamiento, que está situado por debajo del 110%, tienen una remanente de tesorería para gastos generales positivo y tiene una estabilidad positiva y permite que se gaste ese remanente de tesorería para ciertas cosas, no solo para reducir el endeudamiento, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se puede dedicar ese remanente de tesorería de acuerdo con la excepción que establece la disposición adicional sexta? Bueno, pues el menor de los dos importes entre el remanente de tesorería y la capacidad de financiación o estabilidad presupuestaria, pues tenemos primero que utilizar a cancelar la cuenta 413, es decir, los pendientes de pagar, los acreedores pendientes de pago, a amortizar la deuda y a inversiones financieramente sostenibles que sabéis que se regulan o se definen en la disposición adicional decimosexta de la ley de estabilidad presupuestaria. Pero fijaros una cosa, ¿qué pasa si la entidad local no tiene préstamos? Bueno, pues tenemos consultas en el consultor que dice qué ocurre. Por ejemplo, vamos a compartirlo, por ejemplo, vamos a entrar de nuevo al producto, que veamos, aquí estamos, veamos, vale, creo que se ve. Colocamos el código de 2020, el código de la consulta, 504454. Ahí la tenemos la consulta. Nos ha ido, pero la hacemos aquí está. ¿Vale? Pues si vamos a las conclusiones de la consulta, pues para la utilización del remanente de tesorería hay que tener en cuenta el 32 y este precepto, el 32, no es aplicable cuando la entidad local no tiene deuda pública. Por tanto, volvemos a nuestra presentación. Pues efectivamente, si la entidad local no tiene préstamos, el artículo 32 no se puede aplicar porque no hay nada que reducir el endeudamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con el remanente de tesorería para gastos generales podemos hacer lo que queramos dentro del ámbito del artículo de la ley de haciendas locales. Por tanto, se haga aplicación de nuevo la ley de haciendas locales cuando la entidad local no tiene préstamos. ¿Y qué ocurre si la entidad local tiene necesidad de financiación? Si la entidad local tiene inestabilidad presupuestaria, si no cumple el objetivo de estabilidad. Bueno, pues si vais a la consulta, ahí nos dirá el resumen, que lo tenemos ya aquí, y es que si no se cumple el objetivo de estabilidad, no es aplicable el artículo 32, porque el artículo 32 se refiere a la capacidad de financiación. Ese superávit presupuestario, esa capacidad de financiación tiene que ser positiva. Si no se tiene capacidad de financiación, no es aplicable el artículo 32. ¿Y qué ocurre si no se aplica el artículo 32? Pues que extrañamente, aunque parezca extraño, el remanente de tesorería para gastos generales podemos utilizarlo lo que se quiera por parte de la corporación, porque tenemos
inestabilidad presupuestaria. Resulta una conclusión un poco extraña, pero el Ministerio lo interpreta así. Así se ha interpretado desde hace muchísimos años, de tal manera que si incumples el objetivo de estabilidad y tienes remanente de tesorería positivo, este remanente de tesorería positivo lo puedes utilizar lo que creas conveniente sin necesidad de reducir deuda, aunque tengas deuda. No resulta de ser paradójico, pero bueno, es así. Al final, por lo tanto, para poder utilizar ese remanente de tesorería para gastos generales, para financiar modificaciones de crédito, tiene que ocurrir alguna de estas tres cosas. Una, o no tienes deuda pública. No tienes deuda pública, pues el remanente de tesorería lo utilizas en lo que creas oportuno. Si tienes deuda pública, pero tienes necesidad de financiación, o sea, tienes inestabilidad presupuestaria, también puedes utilizar el remanente de tesorería para gastos generales en lo que creas oportuno. Ya digo, es una situación un poco paradójica, pero es así. Y luego hay una situación intermedia, y es que la capacidad de financiación, o sea, la estabilidad, sea menor que el remanente de tesorería. Entonces, lo que es el importe de la capacidad de financiación tienes que destinarlo a amortizar deuda y la diferencia hasta el remanente de tesorería puedes utilizarlo en lo que creas oportuno. Quizás conocéis las presentaciones que hace Eva Donoso del Ministerio de Hacienda, que yo creo que lo explica perfectamente cómo es. Vamos a ver rapidísimamente dos proyecciones de Eva Donoso, que es, vamos a imaginarnos que una entidad tiene una capacidad de financiación de 1.000, estabilidad presupuestaria por 1.000, un remanente de tesorería de 800 y una deuda de 500. ¿Entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 32? Sí. ¿Por qué? Porque tiene deuda. ¿Qué importe tiene que destinar a reducir esa deuda? Pues el menor de los dos importes, entre la capacidad y el remanente de tesorería. Como el menor son 800, pues utiliza 800 para reducir el endeudamiento. Se ha gastado todo el remanente de tesorería, por tanto no le queda ya nada remanente de tesorería, porque la capacidad de financiación no nos indica nada. No se puede utilizar para nada, con lo cual se gasta todo el remanente de tesorería. Vamos a hacer ahora una cosa al revés. Vamos a suponer que la capacidad de financiación, la estabilidad presupuestaria son 200, el remanente 700 y la deuda 500. Entonces, ¿qué ocurre? Está dentro del ámbito del artículo 32 porque tiene deuda viva. Se utilizará el menor de los dos importes, por tanto 200 para reducir deuda, y la diferencia entre los 200 y los 700, esto es 500, se podrá disponer como crea oportuno. Y lo que comentábamos antes, vamos a suponer que no tiene capacidad de financiación, vamos a suponer que tiene necesidad de financiación, que es negativo, 300. Pues entonces no es aplicable el artículo 32 y todo el remanente de tesorería, que vamos a suponer sea 200, puede utilizarlo en lo que crea oportuno, ¿no? Claro, también puede ocurrir que en vez de ser negativo la necesidad, la estabilidad presupuestaria, lo sea el remanente de tesorería. Pues hombre, si el remanente de tesorería es negativo, evidentemente no podemos gastarlo en nada. Por tanto, aunque tengamos capacidad de financiación y aunque tengamos deuda, pues evidentemente no podemos utilizarlo para nada, ¿no? Vamos a suponer que tenga un superávit de 1.000, un remanente de tesorería de 1.200, una deuda de 800 y una 413 de 100. Está incluido dentro del ámbito 32, utilizaríamos el menor de los dos importes, 1.000, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta entidad cumple todos los requisitos de la disposición adicional sexta y que la estimación de la liquidación del presupuesto del año 2020 pues se sitúe con 800. Y bajo estos parámetros, bajo estos supuestos, en ese caso, la entidad podría gastarse los 1.000, por lo menos 100, que serían 100 primero para pagar la 413, para financiar la 413. Como tiene un superávit previsto de 800, estas 800 podrían destinarlos a inversión financieramente sostenible. Tendría que amortizar anticipadamente 100, porque son 800 y 100, 900. Por tanto, hasta los 1.000 podría gastarse 1.000, ¿sí? Ya se gastaría esos 100, computaría todos los 1.000 del superávit presupuestario y nos quedan hasta el remanente de tesorería para gastos generales, nos quedaría todavía 200 que podría utilizarlo en lo que crea conveniente, ¿no? Digamos, hemos visto un poco los distintos casos que nos puede ocurrir, ¿no? Que nos puede suponer, ¿vale? Otro, pues también parecido, pues es el superávit son 1.000, la remanente sería 500, la deuda 8.000, 413 tiene 100, pero no existe, o la previsión a final del año es que tenga un déficit. Si existe un déficit, pues no podemos hacer inversiones financieramente sostenibles, deberíamos de atender la cuenta 413 con esos 100 y el resto hasta el remanente de tesorería, que son los 400, lo podríamos destinar, lo deberíamos destinar a amortización anticipada, ¿no?
¿verdad? La casuística es muchísima, ¿no? Pero bueno, esa sería un poquito la utilización de acuerdo con el artículo 32. Antonio, ¿te parece que vayamos con el segundo sondeo? Vamos, sí, vamos con este segundo sondeo y último. De nuevo, recuerda que es anónimo y es una pregunta cerrada, es sí o no. ¿Sabías que habían suspendido las reglas fiscales? De nuevo, abrimos el sondeo, marcáis una de las opciones y os damos un par de minutos y así, Jorge, puedes beber un poquito de agua y descansar. Pues nada, aprovechamos para beber agua, efectivamente. Recuerda que es anónimo este sondeo, o sea, no, nadie va a saber lo que sabemos cada uno, lo que buscas precisamente si tenéis ese conocimiento. Y la verdad es que la respuesta es masiva, Jorge. Sí. Es La sí, gente ¿verdad? sí que tenía Estupendo. conocimiento. Muy bien, estupendo, es importante. Continuamos, pues, ¿te parece, Antonio? Vale, Adelante, adelante. vale, continuamos, pues. Bueno, pues efectivamente, como sabéis, pues se han suspendido las reglas fiscales durante los ejercicios 20 y 21. Extrañamente, pues lo que ocurre es que no se ha aparecido en el boletín oficial del Estado, no ha aparecido como real decreto, no ha aparecido como decreto, no ha aparecido como una norma, con lo cual hemos tenido que bucear, ¿no? Un poco por el señor Google en Internet, que es el que lo sabe todo, ¿no? Y descubrimos que efectivamente, pues el Consejo de Ministros en octubre del 2020 solicitó del Congreso la suspensión como medida extraordinaria que está prevista en la Constitución y digamos que solicitó o apreció la suspensión del acuerdo del 11 de febrero, que era el que fijaba precisamente las reglas fiscales para este periodo, para el 21-23, y entonces, además, el Pleno del Congreso de Diputados sí que lo aprobó en sesión del 20 de octubre y, por tanto, se suspendieron las reglas fiscales para los años 20 y para el año 20 y 21, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suspende? Bueno, se suspende la estabilidad presupuestaria. Los objetivos de estabilidad presupuestaria se suspenden. Se suspende el objetivo de la regla de gasto, de tal manera que si se incumple el objetivo de estabilidad o la regla de gasto, pues no tiene consecuencias en el sentido de que no hace falta realizar un plan económico financiero. Ojo, pongo un ojo aquí con el PMP porque el periodo medio de pago no está suspendido. Se entiende que la sostenibilidad financiera, como la llaman ahora, la sostenibilidad financiera de la deuda comercial o la sostenibilidad comercial de la deuda comercial no está suspendida. Por tanto, el PMP, el periodo medio de pago, hay que continuar cumpliendo. Recordemos que está en 30 días, pues hay que continuar cumpliendo esos 30 días. Bueno, hay muchas también respuestas en la base de datos, ¿no? sobre esta suspensión de reglas fiscales. Pues podemos ver, pues por ejemplo, esta de aquí, vamos a compartir de nuevo rápidamente, aquí lo tenemos. Vale, pues volvemos, cambiamos y ponemos ED 2021/500053 y me aparece aquí esa consulta en el que nos interesa, la podéis leer entera, pero nos interesa, bueno, las conclusiones, que suspendidas reglas fiscales es posible financiar la obra, financiar a través del remanente de seguridad general, si es positivo y suficiente, que ya no hay suspendidas reglas fiscales, no hay limitación a la utilización de las reglas fiscales. Por tanto, esas remanentes de tesorería para gastos generales se puede utilizar en lo que la corporación crea oportuno dentro de los márgenes de la ley de haciendas locales, que es lo que con esa suspensión de reglas fiscales pues tenemos. ¿Qué ocurre en el año 2020? Bueno, si se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2020, que ya lo habremos liquidado ya, ¿no? Supongo que lo habremos acabado de liquidar hace poco. ¿Qué hay que hacer en el año 2021? Pues nada. En principio nada. No hay que hacer ningún PEF, no hay que hacer ningún plan económico financiero, no hay que adoptar ningún acuerdo formal. Ello, evidentemente, sin perjuicio de que la corporación, evidentemente, intente volver a la senda de la estabilidad y sostenibilidad. Si ese incumplimiento de objetivo de estabilidad es coyuntural, provocado, pues, por ejemplo, por los gastos que hemos incurrido con motivo del COVID, pues eso nos habrá ocurrido en el año 2020. Es probable, dado que en el año 2021 todavía estamos la pandemia aquí fuerte, que los volvamos a tener en el año 2021, pero probablemente en el año 2022 ya no tendremos o ya no incumpliremos el objetivo de estabilidad. Ahora bien, si ese incumplimiento del objetivo de estabilidad es estructural, a pesar de que no tengamos la obligación de hacer un plan económico financiero, en realidad lo aconsejable es que se adopten las medidas y si no se hace formalmente o no se aprueba formalmente
un plan económico financiero sí por lo menos adopte las medidas para volver a la senda de la estabilidad y la sostenibilidad. ¿Qué ocurre si se incumple el objetivo de la regla de gasto? Pues el año 2020, pues lo mismo, no hay que hacer nada. Es decir, no hay objetivo que cumplir. Como no hay objetivo que cumplir, ya no pasa nada. Pero a pesar de que no pasa nada, como sabéis, tenemos obligación, luego lo veremos, de hacer los informes de valoración del cumplimiento teórico de las reglas fiscales. Es decir, hay que hacer la valoración de si incumpliríamos el objetivo de estabilidad y regla de gasto a pesar de que su incumplimiento no tiene ninguna consecuencia. ¿Y el año 2021? Pues lo mismo. Si cuando terminemos este año, el 2021, hemos incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, ¿qué habrá que hacer en el año 2022? Pues en principio nada. Digo en principio porque, claro, el año 2021 ya sí lo sabemos. Se ha liquidado 2020, sabemos si hemos incumplido o no el objetivo de estabilidad, sabemos si hemos incumplido o no la regla de gasto y sabemos que el año 2021 no tenemos que hacer nada. En principio, la suspensión de las reglas fiscales afecta al 2021 y al 2022. Por tanto, en el año 2022 ocurrirá lo mismo. El incumplimiento del objetivo de estabilidad cuando cerremos este año, el 2021, tampoco tiene ninguna consecuencia. Tampoco tiene consecuencias si se incumplen las reglas de gasto en el año 2021. En el año 2022 no habrá que hacer nada. No habrá que hacer un plan económico financiero ni habrá que adoptar acuerdo formal alguno. Insisto, sin perjuicio de que la entidad, si entiende que ese incumplimiento es estructural, pues, y no responde a situaciones provocadas mayores de gastos por el COVID, pues, o por otro motivo, pero que sea coyuntural, pues salvo que sea coyuntural, si es estructural, sí que debería de adoptar algunas medidas, aunque formalmente no implique o no signifique hacer un plan económico financiero, pero sería interesante que los ayuntamientos intenten cumplir la regla, vuelva a la senda de estabilidad, para cuando, cuando al final del año 2023, pues si estamos en condiciones de cumplir las reglas fiscales, pues no tengamos una situación totalmente caótica desde el punto de vista económico financiero del ayuntamiento. Por tanto, ¿qué hemos tenido o qué tenemos en esa utilización del remanente de tesorería para gastos generales? Pues en la primera etapa, pues la utilizamos de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales. A partir del año 2012 tenemos unos límites con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que nos impiden en ciertos supuestos utilizar ese remanente de tesorería para gastos generales de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales y nos obliga a amortizar anticipadamente deuda con las condiciones un poco que hemos visto antes, ¿no? En los supuestos, en la casuística que hemos visto antes. Ahora, en el año 2020-21, se han suspendido las reglas fiscales, lo cual volvemos de nuevo a la utilización del remanente de tesorería de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, sin que tengamos límites o condicionantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque, como hemos dicho, el Ministerio entiende que ese artículo 32, también por su íntima relación con esa suspensión de las reglas fiscales, pues no es aplicable, cosa que por otra parte tampoco está dicho en ninguna norma. Es decir, cuando se suspenden las reglas fiscales, se suspende la estabilidad presupuestaria, se suspende el objetivo de la regla de gasto, se suspende el volumen de endeudamiento en cuanto a su límite con el PIB. De ahí a deducir que se ha suspendido el artículo 32, pues es mucho deducir. Pero desde luego, si el Ministerio entiende que ese artículo 32, por su íntima relación con esa suspensión de las reglas fiscales, tampoco es aplicable, pues entonces cuando entra en juego de verdad el que la utilización del remanente de tesorería para gastos generales lo sea de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no tengamos las corporaciones, no tengan las corporaciones límite alguno en su utilización más allá de los criterios que se establecen en la propia Ley de Haciendas Locales. Ojo, ¿qué es lo que no se suspende? No se suspende la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, la Ley de Haciendas Locales en general no queda suspendida. Por tanto, los límites que establece la Ley de Haciendas Locales siguen vigentes. Y me refiero fundamentalmente a la materia de endeudamiento. Que esté suspendida las reglas fiscales en cuanto a la deuda del Estado en relación con el PIB no significa que se haya suspendido el límite que tengamos de endeudamiento en la entidad local. De tal manera que el límite sigue siendo el 110% que establece la Ley de Haciendas Locales y la disposición adicional 32ª de la Ley de Presupuestos del año 2013. ¿Qué es lo que no se suspende? Tampoco se suspende el periodo medio de pago, ya lo hemos dicho. Se mantiene la obligación de cumplir con los principios de sostenibilidad de la deuda comercial,
que no tiene nada que ver con la suspensión de las reglas fiscales, no tiene nada que ver. A los proveedores hay que pagarles, hay que continuar pagándoles en plazo y, por tanto, el periodo medio de pago no se suspende. Y hay que tener en cuenta que, aunque no existen objetivos que cumplir por la suspensión de las reglas fiscales, como hemos comentado, el Ministerio entiende que debemos de continuar realizando los informes de valoración de la estabilidad, de la regla de gasto, del volumen de deuda, etcétera, aunque, como hemos dicho, el incumplimiento no tenga consecuencias. Pero hay que valorarlo, sobre todo porque puede ser trascendente que, aunque no tengamos la obligación formal de hacer un plan económico financiero, si ese incumplimiento se debe a razones estructurales, es importante y hay que tenerlo en cuenta. Pues nada, creo que hemos ajustado al tiempo. Son las de mi reloj, las 10 y 12 minutos. Habíamos quedado en que dejaríamos los últimos 15 o 20 minutos para las cuestiones que surjan. Pues cuando queráis. Muchas Antonio, yo gracias. no lo veo, pero Muchísimas bueno, ya gracias, a tu Jorge. disposición y a Sí, disposición de sí. todos. Muchísimas gracias, Jorge. Ya nos han llegado algunas preguntas. Vamos a lanzaros la encuesta de calidad de lo que es la sesión, que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias por la sesión, Jorge. Evidentemente, te has ajustado escrupulosamente a los tiempos que establecimos, lo cual para nosotros es muy importante porque es una gran virtud. ¿Vale? Lanzamos el sondeo de calidad, abrimos el chat para que nos hagáis llegar vuestras preguntas. Y mientras estáis haciendo el sondeo de calidad, que no os decimos que es anónimo, vamos a lanzarte, Jorge, algunas preguntas para que nos contestes si puedes, ¿vale? Claro, muy bien. A ver, la primera pregunta dice así. Si en mi ayuntamiento tengo un plan económico financiero para los ejercicios 2020-2021, ¿debo aplicar los objetivos del plan para la liquidación del ejercicio 2020? Pues no. El Ministerio se ha pronunciado también sobre ese aspecto, en el sentido de que los planes económico-financieros que marcan, sabéis, cuando los aprobamos en los ayuntamientos, marcan unos objetivos a cumplir, tanto de estabilidad como regla de gasto. Y a pesar que a mí no estoy de acuerdo con la posición que tiene el Ministerio lo que está sosteniendo es que cuando existe un plan económico financiero, los objetivos que hay que cumplir no son los de la ley de estabilidad, sino los objetivos que marca el propio plan económico financiero que hemos aprobado, ¿no? Bueno, pues con la suspensión de las reglas fiscales están suspendidas y se quedan suspendidos, quedan sin efecto los planes económico financieros. Por tanto, los objetivos que nos hayamos marcado dentro de los planes económico financieros no hay que cumplirlos, porque el plan económico financiero ha quedado sin vigor, queda sin efecto, más que queda sin vigor, queda sin efecto. No hay que cumplirlo. Por tanto, los objetivos que ahí tengamos marcados no deben de seguirse, no tienen por qué seguirse. Muchas gracias, Jorge. Segunda pregunta nos dice, con la suspensión de las reglas fiscales, ¿una administración pública podría usar sus remanentes de tesorería para financiar infraestructuras de una empresa pública local? Y dice también, dado que el plazo de suspensión de las reglas fiscales se aplicaría para el 2020 y 2021, ¿podrían financiarse infraestructuras con un periodo de ejecución superior? A ver, yo creo que eso no tiene nada que ver con la suspensión de las reglas fiscales. Es decir, la utilización, en la medida que el remanente de tesorería para gastos generales lo podamos utilizar para lo que creamos oportuno, con las reglas fiscales o sin las reglas fiscales, siempre que lo podamos utilizar para lo que creamos oportuno, podemos financiar, dos cosas. Podríamos financiar la infraestructura de nuestro capítulo 6 para después cedérsela a una empresa pública, o podríamos financiar una aportación de capital a la empresa pública para darle después una aportación de capital. Financiaríamos el capítulo 7 con el remanente de tesorería y con ese capítulo 7 luego le daríamos el dinero, por así decirlo, a la empresa pública. Por lo tanto, tendríamos dos vertientes. Una, la posibilidad de construir directamente un edificio que sería municipal y luego cedérselo a la empresa pública, o bien financiar una mayor, una transferencia de capital a la empresa pública. Las transferencias a las empresas públicas no están limitadas por la ley de estabilidad. La ley de estabilidad limita la utilización del remanente de tesorería, pero en la parte del remanente de tesorería sea disponible, lo podemos utilizar de acuerdo con la ley y, por supuesto, podríamos financiar unas obras de infraestructura de una empresa pública municipal, claro, sin problema. Gracias, Jorge. Nos dicen, para aplicar el RT para la ejecución de una obra, ¿se necesita modificación presupuestaria aprobada por el Pleno o por el alcalde? Una RLT, entiendo que un remanente de tesorería, ¿no? Sí, debe ser. Sí, debe ser, ¿no?
A ver, el remanente, la financiación, la utilización del remanente de tesorería para financiar modificaciones de crédito en el ámbito de los créditos extraordinarios, el suplemento de crédito, siempre tiene la misma tramitación que el presupuesto municipal. Lo dice el artículo 177. Por tanto, tiene que ser siempre aprobado por el Pleno, no nunca por el alcalde. ¿Vale? Otra cosa es que con el remanente de tesorería podamos incorporar remanentes y esa incorporación de remanentes, en la medida que cumpla los requisitos establecidos tanto en la Ley de Haciendas Locales como en el Real Decreto 500, y si en nuestras bases de ejecución tenemos regulado que esa incorporación de remanentes lo puede aprobar el alcalde, podrá aprobarse por el alcalde. Y podrá financiarse la ejecución de la obra. Pero en la medida que esa ejecución de obra sea incorporación de remanentes, podrán incorporarse sí por decreto de alcaldía, pero si es un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, requerirá la misma tramitación que cualquier suplemento de crédito y la misma que la aprobación del presupuesto, aprobación inicial, exposición pública, 15 días de exposición pública y aprobación definitiva. Efectivamente, nos confirman que realmente es de tesorería, por decirlo de otra manera. Bueno, los informes Sí. sobre estabilidad presupuestaria, regla de gasto, endeudamiento en la tramitación de determinados expedientes deben de ser completos o únicamente aludir a la suspensión de las reglas fiscales acordada por el Consejo de Ministros con fecha 6 de octubre del 2020. Yo creo que deben de ser completos, porque lo que hay que valorar es si se cumple la estabilidad presupuestaria al margen de que tenga una consecuencia cumplirlo o incumplirlo. Más complicado está con la regla de gasto, porque claro, al quedar suspendido la tasa de referencia de incremento, pues se nos queda un poquito más cojo. Pero yo creo que habría que utilizar la tasa de referencia aprobada por el Consejo de Ministros en febrero del 2020, pero luego si como consecuencia de los cálculos efectuados, tanto para la estabilidad presupuestaria como para la regla de gasto, resulta que da negativo, nos da necesidad de financiación o incumpliríamos esa regla de gasto, hay que decir a continuación que al estar suspendida la regla de gasto no tiene ninguna consecuencia ese incumplimiento. Pero yo creo que el informe tiene que ser completo. Yo creo que el informe no es suficiente, no vale el decir, informe de estabilidad presupuestaria, están suspendidas las reglas fiscales. No vale. De hecho, el Ministerio sigue ese criterio. Lo que quiere es que valoremos el cumplimiento de la estabilidad de la regla fiscal, aunque luego no tenga consecuencias. Pero quiere saber si efectivamente qué está ocurriendo, si estamos cumpliendo o no, aunque su incumplimiento, insisto, no tenga ninguna consecuencia. Muchas gracias, Jorge. Hablan de las partidas de personal y preguntan, entiendo que lo debe aprobar el alcalde. En las partidas de personal, Sí. vamos a ver, las partidas de personal financiadas con el remanente de tesorería, ocurre lo mismo. Es decir, el capítulo 1 tiene algunas salvedades en cuanto se refiere a una modificación de crédito mediante transferencia, que permite, bueno, en ciertos supuestos, saltarse alguna de las reglas que establece para la transferencia de créditos, pero cualquier modificación de créditos mediante el régimen de suplemento de crédito o de crédito extraordinario de cualquier capítulo, aun incluido el capítulo 1, requiere aprobación por el Pleno de la Corporación con los mismos trámites que la aprobación del presupuesto. Muy bien. Aquí nos preguntan, ¿cómo se aplica al uso del RTGG, bueno, remanente de Sí. tesorería de gastos generales, la limitación de que los ingresos no pueden superar a los gastos? ¿Cómo se calcula una estimación del RTGG que se puede utilizar sin incurrir en desequilibrio presupuestario? Hombre, a ver, yo creo que el remanente de tesorería para gastos generales no se debe estimar. El remanente de tesorería para gastos generales se tiene que calcular y se tiene que utilizar el último que tengamos aprobado. Es verdad que cuando la disposición adicional sexta, en relación con la disposición adicional decimosexta de la Ley de Haciendas Locales, pues dice que hay que hacer una previsión de qué pasaría si nos gastamos el remanente de tesorería, si incurriríamos en estabilidad o en inestabilidad, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es una proyección de ingresos y gastos, normalmente utilizando, por ejemplo, un criterio facilito, utilizando la media de los últimos 3 o 4 años, los últimos 4 años, por ejemplo, de ingresos y gastos. Y esa media es la que utilizamos a la proyección de nuestros ingresos y gastos de este año, del 2021. Y sabemos si a final de año y con esa estimación recalculamos la estabilidad presupuestaria, vemos si vamos a incumplir o no. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer la previsión es si incumpliríamos o no con esa ejecución la estabilidad presupuestaria. Y en función de eso, gastarnos, utilizar el remanente de tesorería para gastos generales. Pero el remanente de tesorería para gastos generales, salvo que trimestralmente al Ministerio sí que en ciertos momentos nos pide que le hagamos una estimación, lo normal es que el remanente de tesorería se utilice el del ejercicio anterior que tenemos calculado y lo que hagamos sea una proyección de ingresos y gastos
que ya digo, tampoco hace falta calentarse mucho la cabeza. La media de los 4 años anteriores por capítulos, excluimos los valores que puedan resultar totalmente exorbitados para hacer una media coherente y esa media la aplicamos a los ingresos y gastos de este ejercicio. Y ahí calcularemos la estabilidad presupuestaria. Si nos da negativo, no deberíamos utilizar el remanente de tesorería. No deberíamos. Digo no deberíamos porque como ahora mismo están suspendidas las reglas fiscales, nada nos impide, aunque hagamos esa proyección y nos dé negativa, nada impide que se utilice el remanente de tesorería para gastos generales, puesto que las reglas fiscales están suspendidas. Muchas gracias, Jorge. Al estar suspendidas precisamente las reglas fiscales, ¿tengo que hacer los informes que establece la ley sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria? Sí, lo acabamos de decir. El Ministerio, al principio teníamos esa duda, de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hace falta hacer informes, nada. Y el Ministerio dijo, no, no, sí, hay que hacer los informes. Los informes hay que hacerlos igual. Como decíamos hace un momento, con el mismo contenido, diría. Solamente es que al final del informe, supongo que todo el mundo haríamos unos informes diciendo, calculamos la estabilidad, calculamos la regla de gasto y al final decimos, cumplimos. Pues perfecto. No cumplimos y diríamos, no cumplimos, hay que hacer un plan económico financiero en este periodo, para estas fechas, con este contenido, no sé qué, no sé cuánto paten. Bueno, pues eso ya no lo diremos. Cuando lleguemos al final del informe de estabilidad y de regla de gasto, diremos, miren, hemos cumplido la regla de gasto y cumpliremos o hemos cumplido la estabilidad y la regla de gasto. Todo perfecto. No hemos cumplido o no cumpliremos la estabilidad, la regla de gasto. Mire, pero no a pesar de eso no tenemos obligación de hacer un PEP porque resulta que están suspendidas las reglas fiscales. Aunque nuestro informe sea positivo, quiero decir que aunque nuestros cálculos den estabilidad y regla de gasto, tampoco pasa nada que al final digamos, hemos cumplido, no hace falta hacer un PEP, pero de todas maneras, aunque incumpliéramos, tampoco hace falta hacer un PEP porque están suspendidas las reglas fiscales. Pero los informes hay que hacerlos siguiendo el criterio que está marcando el Ministerio. Perfecto. Sobre un presupuesto prorrogado se lleva a cabo una incorporación de remanente de crédito, financiado con RTG de afectados. A la hora de aprobar el presupuesto del ejercicio, ¿no es posible aplicarlo como previsiones ni créditos iniciales fruto de esta modificación? No, no. Esa pregunta también suele ser bastante recurrente. El presupuesto son compartimentos, los presupuestos son los compartimentos estancos, ¿no? Entonces, se entiende que cuando apruebas el presupuesto de un año es los derechos y obligaciones que vas a generar en ese año. Y el del año pasado es el del año pasado. Y el del año que viene es el del año que viene. Y el de este año es este año. Cuando utilizamos el remanente de tesorería para gastos generales, estamos utilizando financiación que viene de otros años. Como estamos utilizando financiación de otros años, no lo podemos colocar como créditos iniciales en el presupuesto de este año porque no son derechos de este año. ¿Vale? Entonces, los criterios y los principios presupuestarios obligan a que en el presupuesto de este año solamente figuren los derechos que tenemos que prever en este año y los gastos que tenemos que prever en este año. Si financiamos con remanente de tesorería, esa modificación de créditos. En el presupuesto prorrogado, servirá también en el presupuesto nuevo cuando lo aprobemos, salvo que, digamos, cuando aprobemos el nuevo presupuesto, que esa modificación de crédito que hacemos queda anulada, lo que suele ocurrir cuando hacemos transferencias de crédito, no tanto cuando se utiliza la incorporación de remanentes para financiar gasto, que además si son remanentes afectados, como habéis comentado, pues con más motivo, es decir, no pueden formar parte de los créditos iniciales porque incumple los principios presupuestarios que marca no solamente la ley de Hacienda Local, sino la ley general presupuestaria, los principios de Hacienda Pública presupuestaria. Muchas gracias, Jorge. Vamos a coger las últimas 5 preguntas. Nos están mandando muchas preguntas, pero no queremos irnos de horario, así que te pido, por favor, que las respuestas sean sintéticas y rápidas. ¿Vale? Si en 2020 incumpliera la estabilidad presupuestaria y no tiene deuda del ayuntamiento, ¿podría destinar el remanente de la tesorería a cualquier gasto general al estar suspendidas las reglas fiscales? Sí, y si no tiene deuda, aunque no tenga suspendidas las reglas fiscales, pero con más motivos si están suspendidas las reglas fiscales. Vale. ¿Puede contemplarse la conversión de deuda por préstamos concedidos en capital al medio propio sociedad mercantil? Puede convertirse. Contemplarse la Contem, conversión, con, con, contemplarse la conversión de deuda por préstamos concedidos en capital al medio propio y pone eso, aquí sociedad eso, mercantil. sí, sí. Eso habría que verlo. En principio no. En principio, si son préstamos que hemos concedido a nuestro medio propio, pues ahí están. Es decir, ahí están, nos los tendría que devolver. Otra cosa es que al final acabemos condonando y eso suponga un ajuste en nuestra estabilidad presupuestaria importante, ¿no? Pero en principio no hay conversión. Es decir, la conversión
se refiere a la ley, si se refiere a la ley la ley general presupuestaria, perdón, a la ley de presupuestos de Estado para el 2021, debía haberlo. No recuerdo si forma parte también los medios propios. Creo que si están, creo recordar, que si están calificados como administración pública, sí, pero si están calificados en términos SEC, pero si están calificados como sociedades no sociedades financieras, sociedades de mercado, no se puede. Eso habría que Muy bien. repasar la ley de presupuestos del Estado para 2021. Bien, si pretende efectuarse una obra plurianual que en parte se va a ejecutar en el 2021 y en parte el 2022, ¿podríamos utilizar el remanente de tesorería en 2022? Podríamos utilizar el remanente de tesorería en el año 21, pero en el año 22 habrá que esperar a hacer la modificación de crédito correspondiente o a dotarlo inicialmente. ¿Vale? Es decir, normalmente, si el gasto es plurianual, este año podríamos financiar la parte de este año, del 2021, con el remanente de tesorería para gastos generales, pero la del 2022 no. La del 2022, en principio, debería. La técnica presupuestaria más correcta es que se consigne en el presupuesto inicial del año 2022. Muchas gracias. Vamos a cerrar con las dos últimas preguntas. Nos preguntan, ¿cuál será la senda de gasto en 2020? ¿Se tomará el gasto de 2022 deduciendo las IFS o no se sabe nada? Yo creo que no, yo creo que no se sabe nada. De hecho, fijaros que con la suspensión de las reglas fiscales en el año 20 y 21, quiere decir que cuando en el año 21 pues se termine, en el año 22, a pesar de que en el año 22 no estarán suspendidas las reglas fiscales, no habrá que hacer ningún PEF por el incumplimiento de las normas del 21, sino del 22, con lo cual hasta el año 2023 no tendremos que hacer ningún plan económico financiero. ¿Cómo se calculará? ¿Se descontarán las IFS? En principio, no va a haber IFS, es decir, porque están suspendidas las reglas fiscales. Ahora mismo nada descontaremos del cálculo del remanente para el cálculo de la regla de gasto. Veremos a ver qué ocurre en el año 2023. Gracias, Jorge. Cuando finalice la suspensión de las reglas fiscales en 2022 y liquidemos el presupuesto de ese ejercicio, ¿qué valores hay que tomar de referencia para el cálculo de la regla de gasto? Es evidente que en el 2021 el gasto computable se incrementará notablemente con el uso del remanente, elevando el techo de gasto. Pues así será. Así será. No sé si saldrá alguna norma que diga lo contrario, pero con los criterios que tenemos ahora es el último ejercicio liquidado. Y el último ejercicio liquidado en el 22 será el 21. Por tanto, será el criterio de referencia que comparemos cuando liquidemos el 22 con el ejercicio anterior, compararemos los gastos del 22 con el año 21. Acordaros que esa situación también la hemos tenido cuando estaban las reglas fiscales y vemos cuál era el último que había que tener en cuenta, el último gasto computable, si era el cumplidor o el incumplidor, y al final el ministerio dijo que era el incumplidor, cosa extraña, porque claro, se utiliza como de referencia el incumplidor cuando te has pasado la regla de gasto, pero así ha sido el criterio. Por tanto, en el año 2022-23 el criterio va a ser el mismo, en principio, si no lo cambian. Es decir, que se utilizará para ver el gasto computable del ejercicio anterior, compararemos la liquidación del 22 con la del 21, aunque el 21 sea extraordinariamente grande, con lo cual facilitará el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, claro, del 22, ni que decir tiene. Muy bien, Jorge, pues si te parece, nos quedan un par de minutos. Intentamos, habíamos dicho que contestamos las últimas 5, han entrado alguna más. Sí. Hasta, si te parece, las contestamos. Muy bien. Venga. Nos dicen, si tengo un presupuesto prorrogado de 2020 y el presupuesto de 2021 en tramitación, ¿puedo realizar, de ser un crédito extraordinario sobre el presupuesto prorrogado determinando que se aplique también el presupuesto definitivo? El objetivo es ganar algo de tiempo, es lo que nos dicen. Hombre, yo creo que no hace falta hacer nada especial. El presupuesto prorrogado se puede modificar. Por tanto, podemos hacer esa modificación de créditos. Y esa modificación de créditos, salvo que digamos lo contrario, queda aplicada también en el presupuesto del ejercicio cuando lo aprobemos. Por tanto, no hay que hacer nada especial. Si en el prorrogado ahora hacemos una modificación de crédito y no decimos otra cosa, en el presupuesto de este año, 2021, cuando lo aprobemos, esa modificación de crédito realizada en principio sobre el presupuesto prorrogado quedará también realizada sobre el presupuesto definitivo ahora, sobre el presupuesto que aprobemos ahora. Pues ahora sí, esta es la última pregunta. ¿Sigue siendo de aplicación el principio de equilibrio presupuestario? Sí, eso también se planteó curiosamente al Ministerio, porque, claro, ante el incumplimiento de las reglas fiscales y sobre todo porque en el Estado, ¿no? Sabéis que se permite, pues, no tienen esa estructura presupuestaria tan rígida como las entidades locales, ¿no? Y se permite incluso, bueno,
A ver, se permite que haya que se apruebe desequilibrado, entenderme. Desequilibrado no es que haya más gastos que ingresos en principio, sino que se financia gasto corriente con deuda. Eso el Estado lo puede hacer. En las entidades locales no. Las entidades locales, los principios, como hemos dicho en una de las proyecciones, la ley de haciendas locales no está suspendida. Por tanto, los ayuntamientos siguen con los límites de la ley de haciendas locales al aprobar sus presupuestos. Y la ley dice claramente que los presupuestos se tienen que aprobar sin déficit inicial. Por tanto, nuestros presupuestos de los años 21 y 22 y sucesivos siempre tendrán que aprobarse con equilibrio o con superávit, pero nunca con déficit, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales y a pesar de que en el Estado sí se podría ocurrir que se aprobaran pues descompensados, que se aprobaban más gastos que ingresos, que formalmente no se presenta un desequilibrio, sino que lo que ocurre es que se financia gasto corriente con deuda, ¿de acuerdo? Para equilibrar, y eso en el ámbito nuestro no es posible. Pero en cualquier caso, nuestra ley de haciendas locales nos impide y continúa vigente aprobar presupuestos con desequilibrio presupuestario en el sentido que haya más gastos que ingresos. Pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias no solo por ser un gran colaborador del EFEBRE, especialmente en Derecho Local, ¿no?, sino por haber estado hoy con nosotros en esta aula abierta del EFEBRE. Así que esperamos verte en el futuro. Gracias a todos los que habéis estado al Gracias. otro lado, que habéis aguantado muy bien esta hora, que hemos sido Estupendamente. muy cumplidores en esta hora. Y bueno, pues lo dicho, os esperamos en Bueno, la próxima aula abierta. muy bien, muchísimas gracias a todos, gracias a FEBRE por la invitación y a todo lo que está ahí detrás. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas.